Hola, buenas noches a todos. Realmente me place que haya tanta concurrencia a este taller denominado como diseño y evaluación de prácticas, exámenes y cuestionarios. Nosotros vamos a empezar desde el principio. Tenemos que ubicar este logo del Google, que es un buscador, en realidad lo conocemos así. Entramos a la parte superior derecha. Importante considerar estos 9 puntitos. Hacemos clic acá y se nos abren estas posibilidades en cuanto a algunas aplicaciones que ofrece el Google. Y lo que tenemos que buscar es Classroom. Este icono, que es como una pizarra con unos iconos de personas, ¿no? Entonces vamos a entrar al Classroom. Una forma es entrar por los 9 puntitos. Otra forma es entrar directamente al buscador de Google y poner Classroom. O también se puede escribir en esta parte superior, que es la barra de navegación. No se puede escribir Classroom y también nos va a conducir hacia la plataforma como tal, ¿no? Ahora, vamos a explorar un poco qué es lo que tenemos inicialmente cuando entramos al Classroom. Algunas herramientas importantes. Aquí en la parte izquierda, estas 3 líneas horizontales que en realidad constituyen nuestro menú del Classroom, donde tenemos las siguientes opciones. Por ejemplo, las clases, que serían estas. Las clases, o podríamos decir los cursos, ¿no? O las materias, o el paralelo, si se quiere. Volvemos a estas 3 líneas horizontales de la izquierda. Tenemos justamente el calendario, ¿no? Que si lo abrimos, entonces también podemos interactuar con las actividades del calendario. Las 3 líneas horizontales también nos permiten ver en esta columna los cursos o las clases que está desarrollando el profesor, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento es el punto de vista del profesor, que es el que ha creado la clase. Bien, entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es crear una clase. Entonces vamos a hacer el ejemplo desde esto. En esta parte superior derecha hay un signo que es una cruz o un más. Y con esta opción nosotros podemos crear o unirnos a una clase. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una clase. Y una vez que creamos la clase, nos va a pedir el nombre de la clase, que es obligatorio. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, investigación etnográfica. Sección, es información adicional, ¿no? Que se pone, cuarto año, podríamos decir. Materia, digamos, o le podríamos poner trabajo de campo, digamos, para que vaya con el título del nombre de la clase, ¿no? Y aula podría ser, digamos, libertad, le vamos a poner. Libertad. Y ponemos crear. Bueno, está creando una clase, esto toma un tiempo. Y aquí tenemos los datos, ¿no? Investigación etnográfica. Tenemos algunas opciones. Podemos empezar por esta parte de la derecha, que está acá abajo, que nos dice, podríamos seleccionar un tema o podríamos subir una foto. Si seleccionamos un tema que ya está aquí en la plataforma, por ejemplo, podríamos elegir este tema. Seleccionar el tema de la clase
y podríamos elegir, ¿no? Así también podríamos nosotros subir una foto. Selecciona una foto de tu ordenador y podríamos, por ejemplo, poner el logo del aniversario de la carrera. La foto que has subido es demasiado pequeña, debe tener al menos 800 píxeles, dice. No, claro, como la ha descargado del WhatsApp, entonces hay esa situación. Bueno, ustedes pueden experimentar con esta parte de darle un cierto toque personalizado a la clase. Y esta parte también es muy importante. Este sector donde está este cuadradito en el cual vamos a hacer clic y nos da o nos muestra el código de la clase, ¿no? Este código de la clase nosotros lo podríamos copiar y compartirlo en un grupo de WhatsApp. Y también aquí tenemos esta opción que dice copiar enlace de invitación. Entonces, si hacemos clic acá, dice enlace copiado. Y nuevamente este enlace se puede compartir usualmente, digamos, por un grupo de WhatsApp para que los estudiantes se vayan enlazando a través de esta invitación. Y una vez que vayan ingresando, les pide el código y como también tienen el código, entonces pueden ser parte de la clase. Ahora vamos a analizar qué herramientas tenemos en esta clase que es denominada como investigación etnográfica de cuarto año. En esta parte superior tenemos lo que se denomina como tablón. Y el tablón es como una especie de pizarrón que se coloca digamos, físicamente en un lugar de la carrera, de la universidad, donde se van posteando, donde se van pegando, mejor dicho, los avisos, ¿no? Reunión tal día, o práctica para tal día, examen o rol de exámenes, qué sé yo. Entonces, para eso sirve este tablón, ¿no? Podríamos hacer un anuncio a la clase y como es el primer anuncio, podríamos decir, por ejemplo, bienvenidos a la clase de investigación de cuarto año, etcétera. Iniciamos actividades este martes por Google Meet, ¿no? Entonces, aquí dice para quiénes va a ir este anuncio. Nosotros podríamos elegir una de las clases que tenemos. En este caso nos interesa que llegue a investigación de cuarto año, pero también podríamos hacer llegar este anuncio a otros cursos, ¿no?, que tenemos por acá. Una vez que elegimos para quién va a ser dentro de este curso de investigación, podríamos elegir también a todos los alumnos. O también se podría enviar este mensaje, en el caso de que sea necesario, a algunos estudiantes de manera personalizada, ¿no? Si, digamos, se está dando una nueva oportunidad para que den otra vez el examen, esto no va a llegar a todos los estudiantes, entonces se puede elegir a quiénes va a llegar el mensaje. Como hemos elegido a todos los estudiantes, y podríamos también, tenemos esta opción muy importante, que podríamos añadir a nuestro mensaje algún documento, algún enlace de YouTube, algún archivo, un PDF, ¿no? O también algún documento o algún archivo que esté en el Google Drive, que habíamos dicho que es como un disco que está en la nube, ¿no? Digamos, a ver, para ejemplificar, podríamos decir, vamos a compartir un video de YouTube que es la antropología, ¿no? Elegimos este video y añadir. Entonces, fíjense que aquí se ha añadido este video que es la antropología. Entonces podríamos, aparte de darle bienvenida, podríamos decir, vean este video
para comentarlo el lunes o el martes. Y en este caso lo vamos a publicar. Entonces, básicamente, eso es el tablón que tenemos. Entramos a este punto que es importante, trabajo de clase. Y nos vamos a enfocar en este botón que dice crear. Vamos a entrar a crear y qué opciones tenemos. Aquí están los trabajos o las tareas que se van a asignar a los estudiantes. Por ejemplo, podríamos crear una tarea. Es importante este icono de como un portafolio, es como una hojita que implica una tarea para realizar. Podríamos asignar una tarea de cuestionario, una pregunta, y también nosotros podemos subir material a nuestra plataforma. Vamos a ver una por una estas opciones. Digamos, yo elijo asignar una tarea. Entonces hago clic en tarea y me aparece esta ventana. Entonces vamos a ponerle como título a esta tarea, por ejemplo, lectura sobre el evolucionismo. Las instrucciones siempre son importantes, tienen que ser claras. Entonces podríamos decir, por ejemplo, la tarea consiste en leer de la página tantos a la página y hacer un resumen analítico y reflexivo. Bueno, los detalles, ¿no? Que por las características del taller vamos a pasarlos, los errores ortográficos y todo eso. A nuestra tarea, entonces ya tenemos nuestro título, tenemos las instrucciones. Las instrucciones son opcionales, tal como dice acá. Y el título, pero sí es obligatorio. Nosotros podemos hacer un juego, ¿no? Con el tipo de letras, que esto, bueno, es ya bastante familiar para nosotros. Y esto es importante. Tenemos que añadir, si es una lectura sobre el evolucionismo, entonces vamos a irnos a este botón que dice añadir. Podríamos crearlo también. Si ponemos crear, entonces prácticamente en ese momento estaríamos creando, digamos, en la hoja de procesamiento de texto. En ese momento creamos nuestro cuestionario y lo subimos, ¿no? Pero si ya lo tenemos, nuestro cuestionario o nuestra lectura, mejor, ya desarrollada, ya está guardada en un cierto dispositivo, entonces nos vamos a ir a añadir. Vamos a ver qué pasa si ingresamos al Google Drive. Entonces en el Google Drive tendríamos que buscar, ¿no? En este caso voy a irme a mi unidad, que es como un espacio de almacenamiento que tengo aquí en el Drive. Y voy a elegir, por ejemplo, este documento de Morgan. Si no está en el Drive nuestro documento, nuestra lectura, podríamos irnos a archivo. Y en archivo nos va a pedir que busquemos. Vamos a ponerle buscar o browse. Y en este caso voy a complementar, digamos, con el logo del aniversario, ¿no? Del 37. Puedo ir añadiendo, ¿no? Tal vez complementar con un enlace de YouTube y buscar evolucionismo Morgan. Elijo el video que quiero añadir. En esta parte de la derecha tenemos estas opciones. ¿Para quiénes va a ir este trabajo? Puede ser para este curso, investigación, que hemos creado recién, o puede ser para cualquier otro curso que yo decida que les va a llegar esta tarea.
De la misma forma tenemos a todos los estudiantes o podemos elegir a un grupo seleccionado. ¿Cuál va a ser el puntaje de nuestro trabajo? Usualmente lo hacemos sobre 100. Podemos cambiar, si queremos puede ser sobre 10. Vamos a dejarlo sobre 100. La fecha de entrega, ¿no? Podríamos nosotros elegir que sea para el martes 15 y también podemos elegir la hora. Digamos el tiempo límite que sea las 23:59. Entonces, una vez que hemos hecho todo esto, podemos ahora sí crear tarea. Y dice asignando. Entonces, esta tarea va a llegar a todos los estudiantes que están inscritos en este curso. Bien, ya hemos asignado. Entonces, esta tarea y aparece aquí, ¿no? Lectura sobre el evolucionismo, fecha de entrega, el 15 de junio a las 23:59. Y siempre tenemos estas opciones. A esto hay que prestarle atención cuando nos aparecen 3 rayitas o 3 puntitos o los 9 puntitos mencionados. Hay que explorar qué cosa es lo que hacen estas herramientas. A ver si entramos a los 3 puntos. Nos dan estas opciones, por ejemplo, eliminar la tarea. ¿No? Tenemos aquí editar, eliminar la tarea. O podríamos también copiar el enlace. A ver qué pasa con copiar el enlace. Enlace copiado nos dice, entonces podríamos compartirlo en un grupo de WhatsApp también, ¿no? U otra red social. Si nos vamos a la opción de eliminar, se va a borrar. Y si vamos a la opción de editar, podríamos editar nuestra información. Digamos que este cuestionario sea específicamente de Morgan. Una vez que está editado, lo guardamos. Y podemos ver que si nos vamos al tablón, que es como nuestro tablero de anuncios, justamente aquí se ha publicado, ¿no? Oscar Vargas ha publicado una nueva tarea, lectura sobre evolución. Y si entramos acá, justamente le aparece, ¿no?, al profesor al que está asignando la tarea este tipo de vista en la cual se puede controlar de una forma bastante organizada, por ejemplo, a cuántas personas se les ha asignado, es decir, a cuántas personas les ha llegado la tarea y cuántas personas han presentado la tarea. Bueno, lo que tenemos también en nuestra plataforma, tenemos aquí personas. Y aquí tenemos justamente todos los estudiantes que están inscritos en este curso. Esto es bastante conveniente cuando se quiere, digamos, enviar un email. Y también al lado de personas tenemos la opción de calificaciones, donde nos aparecen las calificaciones de los estudiantes que han entregado su examen. Podríamos dar como tarea una pregunta. Y en este caso, la respuesta es corta. Nos está pidiendo una respuesta corta. Podríamos decir, por ejemplo, explique cuál es el objeto de estudio de la antropología. Instrucciones. Digamos, podríamos decir, utilizar la etimología de la palabra. Bueno, como habíamos mencionado, se podría añadir aquí un enlace, digamos, concreto para que los estudiantes no se pierdan en la inmensidad de información de la Internet. Nuevamente podemos elegir para quiénes va a ir esta tarea de pregunta con respuesta corta, los puntos sobre 100, podemos elegir la fecha, etcétera, ¿no?
hemos enviado nuestra pregunta. Ahora fíjense, hay una situación aquí interesante sobre cómo podemos ir organizando estas tareas, ¿no? Porque estas dos tareas se refieren al evolucionismo. Pero, ¿qué pasa si ahora yo quiero dar una práctica o una tarea sobre el particularismo histórico? Si es que voy añadiendo más tareas acá, entonces como que puede haber confusiones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Otra vez nos vamos a crear y lo que podríamos hacer así para ejemplificar estas opciones que tenemos acá es irnos ahora a material. Noten los iconos, ¿no? Los que son tareas, aquí son como unas hojitas con un portafolio. Pregunta, bueno, el signo de interrogación, y el material tiene tiene esta otra formita. No nos vamos, tal vez para que se pueda ver mejor, hacemos un acercamiento, ¿no? El icono de tareas, el icono de pregunta, el icono de material. Vamos a irnos a material. ¿Qué es lo que hace esto del material? Es justamente, tiene que ver con subir el material de consulta que van a tener los estudiantes o los participantes para desarrollar estas tareas. Entonces hacemos clic en material y aquí podríamos colocar, por ejemplo, vamos a subir un material que diga diapositiva de Morgan. Descripción. Este es material referencial, digamos. Y nos vamos otra vez a este icono que dice añadir, o este botón que dice añadir. Y vamos a elegir un archivo de nuestros documentos que ya sea que estén en nuestra computadora, en nuestro celular o en la nube. Y digamos que estas sean las diapositivas de Morgan. Ahora, esto es importante. Decíamos, ¿cómo vamos a organizar nuestros temas? En esta parte de la derecha tenemos esta opción que dice tema. ¿En qué tema vamos a incluir? En este momento no hay ningún tema que hemos creado. Y justamente es lo que vamos a hacer, crear tema. Y podríamos decir que nuestro tema va a ser el evolucionismo. Y aquí vamos a incluir a Morgan, Spencer y Taylor, ¿no? Pero nuestro tema, en este caso, este material que estamos creando, la diapositiva de Morgan, se va a ir al tema de evolucionismo. Y lo publicamos. Entonces, fíjense, aquí tenemos el tema del evolucionismo y este material que se ha compartido. Como aquí tenemos nuestros cuestionarios de, por ejemplo, lectura sobre el evolucionismo, quisiéramos llevarlo a este tema. ¿Qué tal si nos vamos a estos tres puntitos de la derecha y nos va a decir editar? Y en editar también tenemos aquí esta opción en la derecha, esta opción que nos permite elegir un tema. ¿A dónde va a ir esta lectura? Como ya hemos creado evolucionismo, vamos a elegir evolucionismo. Y le ponemos guardar. Y justamente vamos a revisar si es que se ha añadido. Sí, en el evolucionismo tenemos aquí la lectura. Tenemos la diapositiva de Morgan, ¿no? Haciendo otro ejercicio, podríamos nuevamente crear. Y de antemano ya podríamos crear un tema, fíjense, nos vamos a crear y aquí abajo dice tema. Y aquí podríamos, sí, tal vez colocarle otro tema que sea particularismo histórico y añadir, ¿no? Y aquí podemos ir nosotros creando tareas. Digamos, vamos a crear una tarea, nos vamos a inventar cualquier cosa. Y aquí el tema vamos a añadirlo. Esta vez fíjense que ya tenemos como tema el evolucionismo, pero también tenemos el particularismo histórico. Y creamos la tarea.
y se va organizando de esta manera, ¿no? Entonces es bastante conveniente en cuanto a la organización, ¿no? La sistematización de la información y también todo esto conectado con lo que es el calendario. Y también podríamos hacer lo siguiente. Esta herramienta que dice reutilizar publicación es bastante conveniente. Cuando, por ejemplo, hemos publicado una práctica, digamos, para el paralelo de la mañana, pero queremos utilizar la misma práctica para el paralelo vespertino. Entonces colocamos reutilizar publicación y nos aparecen las publicaciones, ¿no?, que se han hecho. ¿Qué tal si queremos repetir, por ejemplo, esta tarea explique cuál es el objeto de la antropología? Entonces lo podríamos reutilizar. No es bastante conveniente. Y aquí nosotros podríamos elegir a qué curso le va a llegar. En este caso podría ser este curso y preguntamos. Bien, entonces hemos revisado todas estas opciones y la que nos queda pendiente de ver es esta opción que dice tarea de cuestionario. Bien, entonces vamos a entrar aquí a tarea de cuestionario y tenemos esta vista, ¿no?, que coincide con lo que hemos hecho antes cuando hemos asignado tareas, preguntas, etcétera. Siempre tenemos que colocar el título y en este caso vamos a trabajar lo que son los cuestionarios. Pero ahora nos vamos a concentrar en esta opción que dice formularios de Google. Entonces hacemos clic en formularios. Entonces, una vez que hemos entrado aquí al cuestionario, inicialmente podríamos escribir aquí en la parte superior, bueno, por defecto está blank quiz, y le vamos a poner como título cuestionario etnográfico, por decir algo, y vamos a hacer una descripción del formulario. Lea cuidadosamente cada pregunta. Listo. Ahora, fíjense, nos vamos a este rectángulo que está abajo. Vamos a ponerle que esta sea nuestra primera pregunta. Le vamos a poner 1. Mucha atención a lo que vamos a decir ahora. Aquí en la derecha tenemos este menú desplegable en el cual tenemos las diferentes opciones que nosotros podemos elegir para que esta pregunta, en el caso la 1, tenga cierto formato. Y vamos a ir viendo una por una estas opciones que tenemos para incluir en nuestro cuestionario. Vamos a empezar por la primera opción que dice formato de respuesta corta. Elegimos respuesta corta. Entonces ahora sí, como ya sabemos que necesitamos una respuesta corta, la pregunta va a ir en ese sentido. Entonces podríamos decir, explique brevemente en qué consiste el planteamiento de la unidad psíquica de la humanidad. Siempre es bueno colocar esta opción que dice obligatorio, ¿no? Siempre hay que activarla, es decir, que tienen que sí o sí responder. Y una vez que hemos hecho esto, ya le hemos puesto nuestra pregunta. Y esto es importante. Nos vamos a ir a esta parte que dice clave de respuestas. Hacemos clic en clave de respuestas. Y lo que vamos a poder hacer aquí, fíjense, por ejemplo, 1, podemos asignar cuántos puntos va a tener esta pregunta.
10 puntos. Ahora, lo interesante de todo esto es que es un cuestionario que se va a evaluar de manera casi automática, a no ser que en algunas preguntas específicas requiramos o estemos diseñando para que el profesor pueda evaluar, ¿no? De una manera así manual. Pero también en este caso, fíjense cómo es una respuesta corta que se tiene que hacer. Nosotros podríamos decir cuál va a ser la respuesta correcta. Podríamos decir este concepto, vamos a decir de una manera bastante corta, se utiliza para explicar las semejanzas culturales. Esa va a ser la respuesta a nuestra pregunta. Y también lo que podemos hacer es lo siguiente. Podríamos añadir comentarios sobre las respuestas que los estudiantes van a hacer. Es decir, que cuando un estudiante resuelva este cuestionario, va a enviar el cuestionario y en cada respuesta se le puede colocar un comentario sobre las respuestas. Entonces nos vamos aquí a añadir comentarios sobre las respuestas y añadir comentarios. Podríamos decir, por ejemplo, este concepto fue desarrollado por Taylor, digamos. Y aquí viene algo interesante. En los comentarios, nosotros al estudiante le podríamos incluir un enlace. A ver, vamos a ver qué pasa si colocamos clic en enlace. Tendríamos que buscar en la internet algún sitio y nosotros podríamos hacer el enlace correspondiente, ¿no? Copiando y pegando el enlace que queremos nosotros compartir. Y en este caso podríamos también tener esta opción de añadir en nuestros comentarios a esta respuesta un video. Y aquí elegimos este video, seleccionar y ponemos guardar. Entonces ya está casi lista nuestra primera pregunta. Hemos dicho 1, explique en qué consiste este concepto. Una posible respuesta, por dónde podía haber ido. Hemos dicho, se utiliza para explicar las semejanzas. Hemos añadido un video para que le aparezca al estudiante una vez que resuelva su cuestionario. Una vez que hemos hecho esto, además de asignarle también 10 puntos, nosotros podemos elegir cuánto asignarle y colocamos hecho. Y ya está nuestra primera pregunta. ¿Cómo hacemos para añadir una nueva pregunta a nuestro cuestionario? Nos vamos a esta parte de la derecha y este símbolo más que nos permite añadir otra pregunta. Hacemos clic y se ha abierto otro rectángulo, ¿no? Donde vamos a desarrollar nuestra segunda pregunta. Nuevamente nos vamos aquí a este menú desplegable que dice varias opciones, pero a ver, lo vamos a desplegar. Ya hemos hecho una pregunta de respuesta corta. Ahora, ¿qué tal si pedimos una pregunta de un desarrollo? Es decir, párrafo. Elegimos párrafo. Y ahora justamente al estudiante se le va a pedir una respuesta larga. Vamos a escribir, en este caso, nuestra pregunta número 2. Desarrolla un ejemplo de rito de paso. Nuevamente, importante activar esta opción que dice obligatorio. Y otra vez nos vamos a nuestra clave de respuestas. Otra vez tenemos la opción de asignarle un cierto puntaje a esta pregunta. Como es de desarrollo, vamos a decir que valga 20 puntos. ¿Qué más podemos hacer?
Tenemos aquí la opción de añadir comentarios sobre las respuestas. Podríamos decir, es importante la lectura de Turner en su libro La selva de los símbolos. Y podríamos nosotros colocar el enlace a un PDF, ¿no?, de este libro. Y una vez que hemos hecho esto es opcional. Podríamos colocar guardar. Y ya está nuestra segunda pregunta. Revisamos si todo está ok. A ver, le vamos a colocar hecho entonces. Pero nos falta todavía explicar algo más. Y para eso, en esta pregunta otra vez tenemos nuestros 3 puntitos. Nos da la opción de incluir una descripción. Y vamos a incluirle una descripción, por ejemplo, que diga el ejemplo debe ser de nuestro contexto sociocultural. Y entre paréntesis podríamos escribir mínimo 300 palabras. Y también podríamos decir, utilice al menos una cita bibliográfica. Muy bien. Y ahora sí, entonces ya tenemos nuestra segunda pregunta. Fíjense que se va sumando. Esta pregunta eran 20 puntos, ¿no? La anterior eran 10 puntos. Y aquí arriba, los puntos totales que tenemos hasta ahora son 30, ¿no? Automáticamente se va sumando. ¿Cómo hacemos para incluir una nueva pregunta? Nuevamente nos vamos al signo más, añadir pregunta. Y se nos va a abrir otra vez un rectángulo. Y vamos a ver qué tenemos aquí en nuestro menú desplegable. Estamos yendo por orden. Ya hemos hecho una respuesta corta. Hemos hecho un párrafo. Y ahora vamos a elegir esta opción que dice varias opciones. Que en realidad no es tal, y se van a dar cuenta porque no son varias opciones que se pueden elegir, sino que más bien es una pregunta en la cual, bueno, vamos a tener varias opciones, sí, pero solamente se puede elegir una de ellas. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Podríamos escribir nuestra pregunta, pregunta 3, que diga, por ejemplo, ¿qué autor desarrolló el concepto del relativismo cultural? Bien, y aquí tenemos una primera opción que podríamos escribir. Podríamos decir Spencer. Añadir opción. Podríamos colocar aquí Boas. Añadir opción. Y podríamos colocar Harris, Marvin Harris. ¿Qué tenemos que hacer seguidamente? Ya saben, es algo mecánico. Le ponemos obligatorio, activado. Y nos vamos a nuestra clave de respuestas. En nuestra clave de respuestas le asignamos un puntaje. Digamos esta pregunta que valga 10. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es elegir la respuesta correcta, que en este caso sería Boas, ¿no? Esta es la respuesta tiqueada en verde. Y también podemos añadir comentarios sobre las respuestas. Podríamos escribir un comentario para las respuestas incorrectas. Podríamos decir, Spencer corresponde al evolucionismo y Harris al materialismo cultural, ¿no? Cuando el estudiante, si digamos, responde de una manera incorrecta, le va a aparecer este mensaje. Y para las respuestas correctas,
podríamos colocar, por ejemplo, correcto. Además, Boas es el iniciador del particularismo histórico. No es una especie de retroalimentación también que puede tener el estudiante cuando responde el cuestionario. Ya saben, podemos colocar enlaces, videos y le ponemos guardar. Y aquí tenemos entonces nuestra tercera pregunta que tiene estas características. Revisamos. Siempre podemos editar si está correcto. Hay que investigar un poco todos estos botoncitos, ¿no? Por ejemplo, este lapicito es para editar la información. Aquí tenemos una especie de cesto de basura para eliminar, etcétera. Bueno, entonces nuestra tercera pregunta ya está hecha y escribimos hecho. Ya tenemos 3 preguntas de nuestro cuestionario. Añadimos una cuarta pregunta, nos vamos al signo más, desplegamos nuestro menú y esta vez vamos a elegir esta opción que dice casillas. Esto es un poco especial porque casillas en realidad sí se refiere a que tendríamos varias opciones para poder elegir. Y además noten lo siguiente, cuando solamente teníamos una opción, aparece en círculo las opciones de una sola opción. Y cuando tenemos varias opciones, está este espacio para llenar en un cuadradito, ¿no? Entonces el cuadradito, varias opciones que podríamos nosotros elegir. Pregunta, era la pregunta número 4. Podríamos decir, elige a los autores que corresponden a la corriente de la cultura y la personalidad. Bien, esa es nuestra pregunta 4. Primera opción. Escribimos, por ejemplo, Clifford Geertz. Otra opción, Margaret Mead. Otra opción, Benedict. Ruth Benedict. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos añadir otras opciones, bueno, podemos seguir haciéndolo. En este caso vamos a dejar 3 opciones. 2 de estos autores corresponden a esta corriente. Otra vez nos vamos obligatorio. Y antes de irnos a clave de respuestas, esta vez vamos a primero irnos a estos 3 puntitos que siempre nos son útiles para poder incluir una descripción que en este caso es necesaria y podríamos decir elija 2 opciones. Ahora sí nos vamos a clave de respuestas nuevamente. Y en clave de respuesta le asignamos aquí un puntaje, como hemos hecho antes también, que sean 10 puntos otra vez. Y tenemos que nosotros marcar cuáles son las respuestas correctas para que se autoevalúe el cuestionario. Nos vamos a elegir entonces qué autores corresponden. Ruth Benedict y Margaret Mead. Añadir comentarios sobre las respuestas. Para las respuestas incorrectas, podríamos decir Geertz corresponde a la antropología simbólica. Para las respuestas correctas, diríamos, por ejemplo, correcto. Y también fueron discípulas de Franz Boas. Y ponemos guardar. Vemos que todo esté ok. Y escribimos hecho. Hasta este punto podríamos hacer lo siguiente.
el que está diseñando este cuestionario tiene esta opción o estas opciones muy importantes. Nos vamos a la parte superior derecha. Y bueno, tenemos aquí este icono como una paletita de pintor que dice personalizar tema. Vamos a hacer clic ahí y nos da la opción de darle un cierto toque personalizado a nuestro cuestionario. Por ejemplo, aquí cambiar el color. Y también estamos en esta parte, ¿no?, que nos da la opción de cambiar el color del tema. Y el color de fondo, digamos que sea este. Y podríamos también nosotros elegir una imagen para nuestro cuestionario en función de la temática, ¿no? Tenemos aquí varias opciones: trabajo, escuela, ilustraciones, comida, cena, boda, deportes, etc. Y también nosotros podemos subir una fotografía. Nos va a pedir examinar. Vamos a buscar qué tal si subimos el logo de la carrera. Está subiendo. Solo nos va a permitir ver una franjita. Entonces, qué tal si le ponemos esta franja. Elegimos esa franja y le ponemos hecho. Está procesando y justamente nuestro cuestionario ya adquiere una característica más personalizada con la foto que nosotros queramos incluir. Bueno, esa es una de las herramientas que tenemos acá, personalizar el tema. Y aquí está otra de las herramientas importantes. Al lado de personalizar el tema tenemos este ojo que dice vista previa. Es muy importante esta herramienta porque lo que nos va a permitir hacer es justamente, como su nombre lo dice, tener una vista previa antes de enviar el cuestionario. Colocamos vista previa y así es como le va a aparecer al estudiante o al participante. Mañana nos vemos a las 7. Saludos estudiantes y docentes y todos los participantes, auxiliares que han estado hoy en el taller. Nos vemos mañana. Hasta luego. Corto transmisión. Cambio y fuera.